Aproximadamente el 70% de las personas van a sufrir de un dolor lumbar en algún momento de su vida. Soy el Dr. Edson Serrano, traumatólogo de Neomédica, y el día de hoy vamos a hablar sobre lumbalgia. Lumbalgia es un término que hace referencia o que estrictamente hablando se refiere al dolor lumbar. En realidad es un síntoma que puede decirnos que una persona padece múltiples patologías o dolencias. ¿Cuáles son las causas de lumbalgia? Las causas generalmente son malas posturas ocasionadas en nuestras actividades diarias, desde cuando estamos sentados, cuando vamos a agacharnos para levantar un objeto pesado, o cuando estamos haciendo trabajo remoto o estamos haciendo mucho tiempo de trabajo en computadora, va a haber una contractura muscular si es que nosotros no adoptamos una postura adecuada mientras realizamos nuestras actividades cotidianas. Entonces, la causa más frecuente son malas posturas o el estrés que va a ocasionar una contractura muscular de los músculos que están alrededor de la columna, que se llaman músculos paravertebrales. Sin embargo, a partir de los generalmente 40 o 50 años, ya empieza un proceso de desgaste o degeneración de los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales son estas almohadillas que aparecen entre las vértebras. En la zona lumbar se degeneran rápidamente porque justamente en la zona lumbar nosotros tenemos mucho movimiento para desarrollar diferentes actividades de la vida diaria. Y estos discos se empiezan a degenerar por el paso de los años. Son como unos pequeños amortiguadores que el borde es un anillo fibroso un poco más duro y el centro es un núcleo cuyo contenido es un poco más blando. Cuando el borde se rompe se llama desgarro del anillo, y si es que por ese desgarro sale el contenido del núcleo se llama hernia de núcleo pulposo. Si solamente es una protuberancia, es decir, que sobresale nada más, nosotros le llamamos protrusiones discales. Estas protrusiones o las hernias generalmente van a comprimir a los nervios que están saliendo de la columna vertebral hacia los miembros inferiores. Es por eso que muchas veces las lumbalgias se acompañan de adormecimientos, calambres o incluso en algunas ocasiones disminución de la fuerza en algunos grupos musculares de las piernas o de los pies o del muslo. Sin embargo, si solamente el dolor está localizado a nivel lumbar bajo, es una lumbalgia estrictamente axial, nosotros la denominamos axial, que va a comprometer solamente la columna. Y la mayor parte de estas veces, esta lumbalgia se ocasiona por inflamación de las facetas. Estas facetas, a medida que se van desgastando, empiezan a rozar y ese rozamiento produce una inflamación. Cuando se inflaman las facetas, va a comprimir el espacio raquídeo por donde está saliendo los nervios, y en algunas ocasiones este síndrome facetario puede acompañarse también de síntomas radiculares que hemos mencionado, que son los hormigueos, adormecimientos. Para poder establecer el diagnóstico o las causas de las lumbalgias, generalmente nosotros nos apoyamos en el interrogatorio. Preguntamos al paciente en qué momento le molesta más, cuáles son las posiciones que más dolor tiene, y también el examen físico que le hacemos al paciente. Una vez que ya tenemos esos datos, vamos a solicitarle estudios de imagen. Generalmente el estudio más frecuente es la radiografía. La radiografía nos proporciona información de los huesos y de los espacios que nos va a dejar las vértebras, pero no nos va a dar la información de las partes blandas, y esa información nos da una resonancia magnética. La mayor parte de las veces, para poder establecer el diagnóstico de las lumbalgias, nosotros solicitamos resonancias magnéticas. Una vez que ya tenemos el diagnóstico, vamos a hacer el tratamiento. La causa más frecuente de las lumbalgias son las discopatías degenerativas. ¿Qué quiere decir? Que estos discos, esa degeneración discal, va a ocasionar las protrusiones o las hernias discales, y que
esas protrusiones o hernias van a comprimir los nervios, pero al mismo tiempo va a causar una inflamación a todo alrededor de la protrusión, y ese proceso inflamatorio va a desencadenar una contractura muscular de los músculos que están alrededor de la columna, y es por eso que duele la columna. Entonces, nuestro objetivo inicial es tratar el dolor con analgésicos antiinflamatorios, tratar la contractura muscular con relajantes musculares, asociarlos a terapia física. La terapia física tiene diferentes métodos para poder ayudar a combatir las lumbalgias, que generalmente son electroterapia, ultrasonido, compresas calientes o la alternancia entre compresas calientes y frías, y diferentes otros métodos terapéuticos como la terapia manual, los ejercicios de fortalecimiento, estiramientos, entre otras cosas que tienen los terapeutas, los fisioterapeutas, para poder tratar los problemas de dolor lumbar. Cuando las terapias convencionales no nos han funcionado, o si queremos tener unos resultados más rápidos en la evolución de los síntomas, podemos utilizar terapias avanzadas. Dentro de esta terapia avanzada tenemos el láser de alta intensidad o la magnetoterapia superinductiva. El láser de alta intensidad, por ejemplo, es 50 veces más potente que los láseres convencionales, o la magnetoterapia superinductiva también es como 80 veces más potente que las magnetos normales. El 80% de los pacientes mejoran con terapias como las que hemos mencionado. Hay un 20% de pacientes que no mejoran con estos tratamientos y tienen que ir a procedimientos un poco más invasivos, como son los bloqueos facetarios y foraminales o peridurales. Son procedimientos que nosotros, guiados con aparatos específicamente, colocamos agujas y sustancias antiinflamatorias para disminuir el dolor y favorecer la terapia física. Para poder mencionar, los tratamientos quirúrgicos consisten en retirar las hernias mediante cirugías en las que hay que hacer una incisión a nivel de la columna, se retira un fragmento de hueso de la lámina, que es una parte de la vértebra, para poder hacer un espacio y poder retirar las hernias. ¿Qué pasa si una persona tiene un dolor lumbar y lo deja pasar por mucho tiempo y ya acude a un especialista cuando las molestias han incrementado? Generalmente estos dolores lumbares son ocasionados por una degeneración del disco intervertebral, que está entre las dos vértebras, y cuando el disco se degenera y no recibe un tratamiento inicial de terapias o lo que necesita, el disco va a continuar con un proceso degenerativo permanentemente, es decir, se va a seguir desgastando, se va a seguir deshidratando y va a disminuir su altura, y el proceso degenerativo va a continuar. En otras palabras, va a empeorar su caso. Entonces, apenas tengan un dolor lumbar, lo recomendable es que vayan donde un especialista para que les pueda hacer el diagnóstico y determinar cuál es la causa del problema. Espero que la información que les haya brindado el día de hoy les sea de utilidad, y nos vemos en un próximo video.